Hola, bienvenidos a Málaga en Antena, nuestra segunda edición semanal con secciones muy variadas. Espero que estén con nosotros hasta las 7:30 de la tarde. Tenemos pues para todos los gustos, como solemos decirle en cada programa, y arrancamos como cada miércoles con nuestro espacio Enigmas y Misterios, un espacio que cada semana viene de la mano de nuestra colaboradora Cristina Candela. Y en ese espacio, ya saben, en este espacio nos adentramos un poquito en el mundo de la parapsicología, en lo enigmático, en lo misterioso, tanto de Málaga como de fuera de Málaga. Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy con una historia además local, de aquí de Málaga. Sí, así es. Hoy vamos a contar la historia de un fantasma que estuvo durante muchísimos años en la antigua sede del Diario Sur. Llegó hasta tantos años que incluso se le consideraba uno más en la plantilla. Sí, eso es. Los periodistas le tenían ya al final un gran cariño, ¿no? Y cuando se mudaron al edificio nuevo, a Doctor Marañón, pues incluso le evocaron de alguna manera, ¿no?, para que se fuera allí. Para que se mudara también al igual que el resto de trabajadores. Bueno, nuestra compañera Cristina ha realizado una entrevista con un antiguo trabajador del Diario Sur, ¿no, Cristina? Sí, él era el subdirector por aquella época y escribió un libro, el Málaga la leyenda, donde explica este caso, ¿no? Y bueno, pues acudimos a él para que nos contara en persona qué es lo que había pasado con este fantasma. Bueno, pues si te parece vamos a ver esa entrevista que hemos dividido en dos fragmentos, así podemos comentarlo. Vemos primero una primera parte, luego comentamos y vemos luego el resto de la entrevista. El antiguo periodista del Diario Sur, hoy ya jubilado, se llama don Francisco Lancha y nos atendió en su casa, atendió a nuestra compañera Cristina y a uno de nuestros cámaras, que creo que fue Fernando, eso es. En su casa, y bueno, pues así nos explicó esta historia de un fantasma en la redacción. ¿Lo vemos, Cristina? Sí. Venga. ¿Cómo fue la primera persona, cómo fue el encuentro a primera persona con Adrián? Pues que pueda ser datada fue el fotografador del periódico, Manolo Reyes, que él parece ser que se encontró en la escalera con una figura extrañísima y vaporosa que le arreó una bofetada en la cara. O sea, que además el fantasma don Adrián también tenía malos días. Sí, muy agresivo por lo visto, ¿no? Don Adrián no deja de ser un mito, una leyenda pero una leyenda que tiene visos de cierta realidad en algunos momentos, porque, por ejemplo, en la redacción, en aquella vieja redacción de Sur de la Alameda de Colón, nos desaparecían muchos objetos de trabajo. Y entonces yo recuerdo perfectamente que un veterano periodista, Leovigildo Caballero Gutiérrez, pues le invocaba a don Adrián, por favor, que aparezcan las tijeras, o que aparezcan los bolígrafos, que aparezca, etcétera, cualquier cosa, las reglas, un tipómetro, alguna cosa que se había extraviado, porque no podemos seguir trabajando. Y Leovigildo Caballero pues era un hombre muy serio, y entonces se le invocaba a don Adrián, y tras esa invocación, pues en el lugar más inesperado, que ya habíamos rebuscado todos por aquella redacción, pues aparecían las cosas. Entonces se le achacaba siempre a don Adrián y le dábamos las gracias, ¿no? Y la creencia de don Adrián, que parece ser que era miembro de una familia muy adinerada, malagueña y aristocrática, que eran los primeros inquilinos o primeros propietarios de aquel palacete de Alameda de Colón, donde se instaló el periódico, pues era un joven bastante atractivo y bastante conocido, que cuando murió, pues volvió, eso dicen los entendidos en este tema, que volvió a la casa donde había habitado y había sido muy feliz, y se encontró muy a gusto, porque parece ser que tenía algo así como vocación periodística, y entonces pues se sintió muy a gusto allí en aquel palacete, entre linotipias, teletipos, máquinas de escribir y etcétera, ¿no? Y las fresadoras, en fin, todo ahí, las rotativas y todo aquello que parecía que le encantaba. Y entonces tanto es así que hubo nos cambiamos, el periódico cambió de sede.
se construyó un edificio expresamente para el diario en el lugar, en Martiricos, en el lugar donde hoy está el Diario Sur, que es propiedad de Prensa Malagueña, ¿no? Que es una historia que no voy a contar ahora porque es un poco larga, pero en fin, yo creo que casi todos los malagueños la conocen. Y entonces trajimos una rotativa muy buena de Estados Unidos que permitía tirar el periódico con mayor velocidad, mayor número de paginación y color y toda esa serie de cosas que hoy el periódico está dando, ¿no? Aunque esa rotativa que hay es muy moderna, es modernísima, la que actualmente imprime el Diario Sur y los demás suplementos, y Sur en inglés y Sur en alemán, etcétera, y todas las ediciones y todos los medios que se editan en los talleres de Prensa Malagueña, ¿no? Y entonces, pues aquella rotativa no funcionaba. Habían venido ingenieros de Estados Unidos, especializados en la rotativa, y entonces, pues nosotros invocamos pues a don Adrián, pero don Adrián no venía. Entonces alguien que ya fallecido, Salvador Salas Andrada, que era el fotógrafo, o uno de los fotógrafos del periódico, pues entonces se le ocurrió traer un viejo reloj de pared que teníamos en la redacción antigua, y entonces lo colocamos en la moderna redacción, y entonces como si fuese el cobijo de don Adrián. Y en efecto, una vez que se lo colocó el reloj, esto lo digo muy en serio, la rotativa dejó de darnos problemas. O sea que entonces hay que creer que había algo llamado, nosotros lo bautizamos como don Adrián, pero que había algo que indudablemente pues se salía de lo normal, ¿no? Que era algo paranormal. Sí, porque tengo entendido que alrededor de ese reloj hicieron una especie de conjuro, ¿no? Claro, indudablemente. Lo hicimos para llamar a don Adrián, rogándole que volviese. Bueno, se hizo pues una queimada, se hizo allí, en fin, una queimada es un brebaje que preparan los gallegos con un sortilegio, que eso trae muy buena suerte cuando se hace bien, y entonces aquello nos dio mucho resultado, porque volvimos a tener a don Adrián. Bueno, nos hemos quedado ahí estupefactos con todo lo que nos ha contado Francisco Lancha, antiguo periodista hoy ya jubilado del Diario Sur. Cosas muy curiosas, la verdad, como por ejemplo ese reloj, que una vez que se coloca deja de existir o de producirse esa serie de problemas en la rotativa del Sur que hasta entonces pues habían tenido con esa nueva maquinaria. Y la verdad que una historia cuanto menos curiosa, ¿no? Como estamos diciendo. Sí. Cristina, ¿qué tipo de manifestaciones a lo largo de todos esos años realizó este fantasma don Adrián para que toda la plantilla del Sur creyera en su existencia? Pues este fantasma es que hizo realmente de todo, ¿no? Los periodistas pensaban que era el fantasma benefactor, ¿no? Pensaban que era un fantasma que estaba por el bien de... Para proteger el periódico. Y lo que sobre todo hacía era bromas, travesuras, ¿no? Quitaba las tijeras, los bolígrafos, las gomas, y entonces pues para que aparecieran tenían que decirle, pero don Adrián, devuélvenos esta cosa, ¿no? Esto que nos has quitado. Inmediatamente ese objeto aparecía. Y bueno, casi todas las manifestaciones eran de este estilo. Por ejemplo, en el caso de la bofetada, que es además un caso raro, porque en este tipo de manifestaciones pues no se suele dar ningún tipo de violencia, ¿no? Es muy raro. Es curioso porque estaba Francisco Cortés, estaba en el laboratorio que es de fotograbado, sí. Y bueno, él no creía mucho en los fantasmas, ¿no? Y estaba pues un poco hablando de guasa, de broma, irónicamente, sobre don Adrián, y curiosamente una actitud incrédula, ¿no? Sí. Riéndose de aquellas personas que a lo mejor creían en este fantasma. Claro, y entonces pues en un momento dado recibe una sonora bofetada. Ajá. Y claro, su reacción es salir corriendo, irse a la planta de abajo, y los periodistas que estaban abajo pues claro, nada más tuvieron que ver su cara
y bueno, las marcas de esa bofetada en la cara, ¿no? Bueno, y el nombre de don Adrián, ¿se sabe si es que en ese edificio falleció alguien con ese nombre o no sé? Pues sí. O si en algún momento este supuesto fantasma pues expresó su nombre, ¿no? Me llamo don Adrián, quiero que me llamen don Adrián. Pues existen varias hipótesis, ¿no? Porque allí los periodistas interesados por el fantasma, ¿no? Y por saber la identidad de este, estuvieron investigando un poco el edificio, ¿no? Parecía que, bueno, aquel edificio pertenecía a una familia aristocrática de Málaga, los Carranza, y se pensaba que el espíritu era de Juan Cremén, un miembro de esta familia. Un miembro de esta familia que, bueno, que por un tema de amor y desamor murió, y allí como más o menos se quedó aislado, ¿no? Un poco se retiró del mundo. Y piensan que fue él, ¿no? Pero sin embargo el fantasma quería que le llamaran don Adrián, y así lo manifestó en varias ocasiones. El motivo, pues no lo sabemos, ¿no? Ahí está la duda, ¿no? Pero en cualquier caso, lo curioso es que una plantilla pues bastante numerosa, como es hoy en día la del Diario Sur, y entonces pues me imagino que con menos maquinaria todavía más numerosa tenía que ser la plantilla, pues que todos creyesen en la existencia de este fantasma. Yo creo que ya no podemos hablar aquí de sugestión, por lo menos algo raro ocurría en esa redacción. Sí, claro, además los periodistas, algunos los vieron, otros... Hubo periodistas que llegaron a ver al fantasma. Sí, hubo dos ocasiones en las que dos periodistas de allí pues dijeron haberlo visto. Uno de ellos decía que llevaba chaqué y vistera, ¿no? Como de la época, esto fue en el siglo XIX. Y bueno, y otro de los periodistas que también afirma verlo, aunque por desgracia no tenemos su testimonio, ¿no? Y el siglo XIX te refieres a la familia que vivía en ese edificio y cuando falleció este personaje. Claro, en la época donde teóricamente vivía esta familia allí, ¿no? Ajá, bien. Bueno, vamos a ver en la segunda parte, el segundo fragmento de la entrevista que realizaste a ese periodista ya hoy jubilado, como decimos, Francisco Lancha, del Diario Sur, a ver qué detalles, qué otras curiosidades nos puede contar en torno a este caso de un fantasma en la redacción, uno más en la plantilla. La verdad es que sí, que creíamos que don Adrián existía, entre otras razones porque el edificio era muy viejo, y bueno, estaba casi desencuadernado, casi en ruina, ¿no? Aquel edificio. Y lo cierto es que la rotativa, que era muy antigua, hacía muchísimo ruido, y aquellas paredes ya tan viejas pues se mantenían de pie, y entonces aquello también se lo achacábamos a que don Adrián estaba cobijándonos con su influencia, ¿no? Sí, aparte de sus travesuras, que no llegaban a ser más que eso, ¿no? Travesuras, porque al final siempre aparecían las cosas que habían desaparecido anteriormente. Como ha dicho, llegó un día a propinar una bofetada a uno de los trabajadores. ¿Nos puede contar por qué ocurrió eso? Pues no lo sé, porque posiblemente lo insultaría Manolo Reyes. Yo no lo recuerdo ahora con exactitud, pero posiblemente lo insultaría, porque Manolo Reyes, parece que a don Adrián le gustaba mucho el antiguo taller de fotograbado que estaba en la parte alta de aquel palacete, ¿no? Y entonces aquel era un lugar bastante apartado, bastante apartado, y donde Manolo Reyes se sentía muy a gusto. Y bueno, él es el que tenía más contacto con don Adrián, porque parecía que era su cobijo, ¿no? Y entonces, pues algún día, pues parece ser que le faltó algo y se enfadó de algunos de los líquidos que se utilizaban para hacer los fotograbados, que eran de zinc, y entonces pues bueno, pues don Adrián se enfadó con él y le arreó la bofetada. Pero la verdad es que todos los que vieron a Manolo Reyes venir escapado desde el fotograbado hacia el taller, pues se lo creyeron sin duda ninguna, porque venía despavorido. Hubiese visto un espanto, y en efecto parece ser que había visto un espanto, como se suele decir mucho en Andalucía, ¿no? A los fantasmas llamarlos espantos, por lo menos en los pueblos, ¿no? Y de las trastadas que hizo don Adrián, ¿recuerda alguna con especial intensidad? No esas que he dicho, la que yo recuerdo
son las que he contado más o menos, ¿no? La desaparición de cosas o cambios eso sí, se producían cambios de cosas. Tú dejabas una cosa en algún sitio y luego te lo encontrabas en otro lugar. Eso es cierto, ¿no? Que a mí me ha ocurrido, bueno, a mí me ha ocurrido eso exactamente. Puedo decirte la chaqueta, por ejemplo, o cualquier otra cosa que llevases, ¿no? Una carpeta, algunos papeles y tal, y te aparecían en los lugares más insospechados. Bueno, pues ahí queda esa entrevista que ha realizado Cristina, y agradecer desde aquí a Francisco Lancha que nos atendiera en su casa y nos aportara su testimonio en torno a este caso del fantasma Don Adrián, del fantasma del Diario Sur. Cristina, desde el punto de vista parapsicológico, ¿qué explicación le das tú a este tipo de fenómenos? Bueno, pues este tipo de fantasmas, bueno, primero hay que recordar, ¿no?, que ahí nosotros tenemos 3 tipos de fantasmas, ¿no? Por decirlo de una manera, hay un tipo que pertenecería a una proyección mental de una persona, es decir, una persona tiene la capacidad de proyectar una imagen que puede ser visible por todos, y no sería más que eso, una imagen mental. Por otro lado tendríamos un fantasma, ¿cómo decirlo?, como si estuviera, como si fuera una película que se repite día tras día, ¿no? Un fantasma que aparece en los mismos sitios, en la misma hora, que hace las mismas acciones y que no intenta relacionarse con los testigos que allí hay, ¿no? Es como lo que acabo de decir, revivir una película. Y por otro lado están estos fantasmas que serían, ¿por qué no decirlo?, pues los espíritus de personas fallecidas, que se caracterizan, pues eso, porque tienen una relación con las personas que tienen a su alrededor, se comunican y bueno, parecen uno más, ¿no? Además, lo curioso de este caso es que don Adrián ha dado muchísimas muestras de ser inteligente, mostrar eso, una coherencia con todo lo que estaba ocurriendo allí y bueno, desde luego es un caso ¿Qué es lo que te ha sorprendido más, Cristina, de este caso en concreto? Lo que más me ha sorprendido es la duración. Normalmente este tipo de apariciones suelen ser bastante cortas, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos que recordar que si empezó el periódico en 1939 y duró hasta 1974, son muchísimos años. Muchos años donde don Adrián se ha manifestado, ha hecho de sus travesuras, ha tenido sus malos días y bueno, eso es un caso extraño. Atípico, ¿no? Que durante tantos años pues se prolongue esa misma manifestación. Claro, y además tener por testigos a un montón de periodistas, ¿no? A todos los periodistas de un diario. Yo creo que es un caso bastante interesante, ya no solo por el tiempo que he dicho, por los testigos, sino también por el fantasma, ¿no? Por las reacciones que tenía y que incluso pues eso llegó a ser uno más de la plantilla, ¿no? Bueno, ¿sabemos si continúa ese fantasma en la nueva redacción, allí en Martiricos o no? Pues no lo sabemos. Don Francisco Lancha nos ha comentado que cuando se trasladaron a la nueva sede, pues don Adrián puso una serie de trabas, ¿no? La rotativa que pusieron nueva pues no funcionaba, venían técnicos de otros países incluso a intentar arreglarla, pero aquello no había manera. Y un día pues se le ocurrieron llamar a don Adrián, hicieron un conjuro, un grupo de aquellos periodistas. Pusieron ese reloj antiguo, ¿no?, como cobijo, claro, de don Adrián. Pero ¿continúan creyendo los periodistas actuales del sur en don Adrián o ya se ha quedado ahí como...? Bueno, ahora mismo se ha quedado como una anécdota más, ¿no?, del diario, pasado, de la historia, ¿no? Pero incluso algunos de esos periodistas pusieron a su hijo Adrián, ¿no? Ah, mira, oye, curioso. Poner el nombre de un fantasma a tu hijo, ¿eh? Bueno, ahí queda ya para todos los gustos, de nuevo, ahí en la vida. Y Cristina, la semana que viene continuaremos con Enigmas y Misterios en Málaga en Antena, hablándole en esta ocasión a nuestros espectadores de psicofonía, hipótesis, explicación que la parapsicología da a ese tipo de fenómenos, la psicofonía, y también vamos a mostrar una caja sorda. Eso es una caja que, bueno, vamos a disminuir el sonido ambiente, el sonido externo, para que nuestras grabaciones pues sean lo más limpias posible y bueno, los resultados pues óptimos, sean lo más óptimos posible. Pues Cristina, hasta la semana que viene, muchas gracias, y nosotros ahora les dejamos con nuestros consejos ecológicos de la mano de la asociación Aulaga.